Olvé, buen día, buenos días. Vamos a hacer hoy la clase de máquinas y motores térmicos, el segundo apartado del tema 5, que es la parte de inyección. Y en concreto, hoy veremos la inyección en los diésel, en los MEC. ¿Vale? Ahora os presento la pantalla y vamos a ver los apuntes. Muy bien. Bueno, estos son los apuntes del tema 5. Entonces, habíamos visto hasta ahora lo que era la inyección en general y lo que era la inyección en los gasolinas, ¿no? En concreto, esto último que era en los sistemas híbridos gasolina GLP. Aunque ya dijimos, pues tenían que tener inyectores diferentes, porque uno inyecta la gasolina, que es un líquido, y el otro, el GLP, cuando lo inyecta ya es en estado gaseoso, ¿no? De los diésel, habíamos comentado algo, estaba por aquí. Clasificación. Antes incluso. Aquí. Habíamos comentado algunas generalidades de la inyección en los diésel, ¿no? Recordar que necesitamos que la inyección no se produzca hasta el momento en el que queremos que empiece a quemar el combustible, ¿no? Por eso esto limita mucho el régimen de los diésel, y esto me obligará a que los sistemas, que solo pueda haber inyección directa, los diésel solo pueden tener inyección directa en el interior de la cámara de combustión o en la precámara que hay, pero vaya, solo en el momento justo, tenemos muy poco tiempo para la inyección, justo en el adelanto de la inyección hasta hasta el tiempo de combustión del diésel prácticamente. ¿Vale? Entonces, me va a hacer que este motor no pueda ir a muchas revoluciones y por otro lado me va a obligar a inyectar a muy alta presión, ¿no? Voy a necesitar mucha presión porque voy a tener muy poco tiempo para realizar la inyección y por tanto voy a tener que inyectar mucho caudal. Y eso solo se puede hacer con muchísima presión, ¿no? Aquí hablaremos de más de 1000 bares de presión, entre 1000 y 2000 bares. ¿Vale? Pues esto es más o menos lo que nos dice aquí, ¿no? Alguna cosilla más. Y entonces vamos a ver los sistemas. Recordar que en los gasolina con inyección indirecta, la presión de trabajo, no sé si llega a los 10 bares o algo así. Lo tenéis por ahí los apuntes puestos, pero es muy baja, ¿no? Gasolina con inyección directa, que entonces tiene menos tiempo para realizar la inyección, llegábamos hasta los 200, 300, que ya es alta presión, pero es que ahora con los diésel nos vamos a ir a más de 1000. En los diésel de hoy día, claro. Esto nos ha permitido hacer motores que puedan ir a 3000, 4000 o 5000 revoluciones por minuto. Que era, antiguamente, trabajando a presiones de hasta 500 bares o algo así, no era posible. No daba tiempo a inyectar suficiente combustible. Bueno, vamos a estudiar dos sistemas que son los más usados hoy día en la inyección directa de los diésel. Uno es el sistema Common Rail, que seguro que lo habéis oído, ¿no? Porque lo pone mucho en las marcas, ¿no? No sé qué, TDI Common Rail, ¿no? Bueno, pues eso. Pero es muy común, en realidad lo tienen casi todos. O sea que si no lo dice, aunque no lo diga, es posible que lo tenga. Y el otro sistema que veremos es el del inyector bomba. Son muy similares, pero tienen alguna diferencia. Vamos a verlo. Bueno, entonces, aquí a continuación tenéis el esquema del Common Rail. Entonces vamos a ver qué tiene, ¿no? Partimos del depósito de gasoil, ¿no? Entonces tiene una primera bomba
normalmente sumergida, es una bomba muy especial, ¿no? Que no da presión, esta simplemente lo que hace es mueve el diésel a muy poca presión, ¿no? Entonces, la suficiente como para pasar por este filtro. ¿Eh? Esto va a ser crítico, ¿no? Porque como el diésel es un elemento, es un compuesto, de gasoil, perdón, es un compuesto más viscoso, más sucio, entre comillas, ¿no? Que la gasolina, porque su destilación se hace a más baja temperatura, ¿no? Y entonces quedan, quedan residuos ahí, es fácil que queden residuos sólidos en él, ¿no? Bueno, pues entonces, perdón, sí, o se hace a más alta temperatura, ahora no lo sé exactamente, pero el caso es que es fácil que queden partículas, y, ¿no? Al ser, sobre todo por las propiedades del gasoil, ¿no? De su viscosidad y su adherencia, es como un aceite, ¿no? Entonces eso enseguida se engancha, se pega, coge polvo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso luego lo vamos a tener que inyectar por un inyector que va a hacer varias micras de diámetro, para poder pulverizarlo bien. Claro, una mota de polvo que me llegue hasta aquí me va a obstruir el inyector, y me obstruye el inyector, pues ya pierdo el 25% de la potencia, ¿no? Si es un 4 cilindros, pues pierdo uno de ellos, ¿no? Entonces hay que filtrarlo muy bien. Ya normalmente los combustibles que se venden comercialmente, pues ya están muy filtrados, ¿no? Pero bueno, aún así, siempre puede coger algo de porquería en el depósito, o en el momento de llenarlo, o lo que sea, ¿no? Muy bien, bueno, pues esta bombita simplemente lo que hace es aspira el gasoil y lo hace pasar por el filtro. Y de esta manera, luego a continuación, alimenta la bomba de alta presión. Aquí es donde podríamos empezar a tener los problemas. Hasta aquí, como esto trabaja a baja presión y todo esto, pues no pasa nada, no porque haya alguna mota de polvo, ¿no? Pero a partir de aquí, con alta presión, ya una mota de polvo puede ocasionar graves problemas al funcionamiento del sistema. Vale, entonces esta es la bomba que me sube el gasoil desde 1 bar hasta 2000 bares. Esta bomba, para poder conseguir esta presión, no es eléctrica, esta suele ser eléctrica, es un pequeño motor eléctrico, pero esta va directamente acoplada al cigüeñal. Es decir, es movida por el cigüeñal. Es un movimiento mecánico, porque es casi la única manera de conseguir tanta presión. Y aunque no os lo parezca, hacer subir el gasoil desde 1 bar hasta 1000 bares o 2000 bares, en realidad no es muy difícil, ¿no? Lo único que necesitamos es un sistema muy estanco, ¿no? Pero es una bomba de pistones, normalmente es de pistones, esto no puede ser de hélices o de álabes, porque no podría dar tanta presión. Aquí lo mejor es los pistones, ¿no? Entonces, al subir el pistón, comprime el gasoil, y recordar que el gasoil aquí todavía es líquido. Entonces, como los líquidos son incompresibles, solo con que el pistón de la bomba comprima un poquito quiere decir que tenga una carrera muy, muy corta, que suba y baje 1 milímetro, no necesita más. eh, Como es un fluido incompresible, como es un líquido, este pequeño recorrido, esta pequeña carrera, consigue que aumente muchísimo la presión en el interior, ¿no? ¿Vale? Bueno, y entonces esta bomba está dimensionada para dar siempre la presión máxima y el caudal máximo que se pueda necesitar. Son caudales muy pequeños. Entonces, aunque la presión es muy grande, como el caudal es muy pequeño, la energía que absorbe esta bomba es muy pequeña. Pero algo sí que afecta al rendimiento mecánico del motor, porque por eso está movida por el cigüeñal, ¿no? Entonces esto pues va a ser un rozamiento más del cigüeñal. Pero bueno, no va a ser grave, ¿no? Como ya hemos visto. Muy bien, entonces, por aquí, a la salida de la bomba, ya tenemos la alta presión, ¿eh? Todo lo que está en rojo es alta presión, ¿eh? Podemos pensar que es eso, gasoil a 2000 bares. Entonces este sistema, lo que hace es lo lleva a un colector más grande. ¿Veis?
no sé, el diámetro de esto pues es muy pequeño, porque los caudales que estamos moviendo aquí son muy pequeños, podemos estar hablando de un cuarto de pulgada, o algo así. Pero entonces nos llega a un colector que ya puede ser pues de media o 3/4 de pulgada, es este de aquí, y este colector se pone aquí para uniformar la presión en todo este punto, ¿no? Entonces, todo esto de aquí está a la misma presión, y de alguna manera absorbe los golpes, los impulsos que va dando la bomba, ¿no? Porque ya digo, esta bomba en realidad es de pistones, ¿no? Entonces lo que haría sería, nos daría un pico de presión, luego bajaría, nos daría otro pico, ¿no? Entonces el colector este común, el rail, pues lo que hace es de alguna manera absorber esos golpes, ¿no? Y que aquí la presión sea prácticamente constante, 2000 bares, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que alimenta a todos los inyectores, ¿no? En este caso, pues ha puesto 5 inyectores. ¿Vale? Entonces así, pues tenemos todos los inyectores ven la misma presión y todos los inyectores pueden dar el mismo caudal. ¿Vale? Entonces llega por aquí el gasoil a alta presión y el inyector es el que realiza la regulación. El inyector viene controlado por la centralita, por la EQ, y esta es la que le dice cuándo tiene que abrirse, primero en qué momento tiene que abrirse y luego cuánto tiempo tiene que abrirse, durante cuánto tiempo tiene que abrirse, ¿no? Esa es la manera de graduar la cantidad de combustible que se inyecta en cada momento. Y es la única manera que se puede hacer en los diésel, ¿no? En los gasolina, recordar que con la inyección indirecta, lo que podíamos hacer, lo que hacía era, el inyector estaba continuamente inyectando, ¿no? Entonces, lo único que hacíamos era subíamos o bajábamos el caudal, variábamos el caudal, pero estaba todo el rato, ¿no? Y eso se hacía subiendo o bajando la presión de la bomba. Entonces aquí, como es muy difícil variar la presión cuando estamos hablando de presiones de 1000 bares, ¿no? O de 2000 bares, pues lo vamos a controlar y aparte, como esto es inyección directa, no nos queda más remedio que controlar el tiempo que se abre el inyector, ¿no? Para controlar la cantidad de combustible que estoy metiendo. Hoy día, hoy día se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, y algunos inyectores incluso son capaces de graduar el caudal que circula por ellos. Pero esto ya es una virguería, ¿no? De momento, quedémonos con la idea de que la regulación se hace de esta manera, ¿no? Que es, abro completamente el inyector durante el tiempo que toque y eso me inyecta la cantidad de combustible justa, ¿no? Que me ha dicho la centralita que tengo que meter aquí, que es la que le toca, en función de las revoluciones y del grado de carga, sobre todo del grado de carga en el caso de los diésel. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre si los inyectores no están inyectando el máximo de caudal que se puede inyectar, ¿no? Recordar que la bomba me está dando el máximo que se puede, ¿no? Pero si yo voy a medio gas o lo que sea, ¿no? Pues estoy al ralentí, pues esto me está inyectando muy poco. Entonces, el exceso de combustible eh, se bypassa a través del inyector y sale, veis por esta salida de aquí verde, por aquí arriba de los inyectores, bueno, pues el combustible que nos inyecta sale de los inyectores. Él lleva aquí una válvula, lleva otra válvula de bypass, ¿no? Y esta se abre o se cierra en función de la presión, ¿no? Y del consumo que necesita esto. Y entonces, pues por aquí sale o no gasoil, ¿no? En función de las necesidades del motor, ¿no? Entonces, este gasoil que sale por aquí ya sale hombre, baja a media presión, ya no está a 2000 bares, ya puede estar a 10 bares, 20 bares o algo así, ¿no? Ya la pérdida de presión se realiza en el interior del inyector y por aquí se devuelve otra vez al depósito, y se devuelve al depósito a baja presión ¿vale? En algunos sistemas llevan el retorno
sale directamente del raíl, ¿no? Si hay demasiada presión aquí en el rail, no porque los inyectores no están consumiendo, pues aquí hay un sensor de presión, ¿no? Una válvula de seguridad, que cuando la presión en el rail sube demasiado, pues abre, y deja pasar, el combustible a baja presión otra vez hasta el depósito de combustible. ¿Vale? Este sería el funcionamiento, los elementos principales que tiene que tener. Si os lo pregunto en un examen, pues esto es lo que tenéis que explicar, ¿no? O a veces os pregunto, bueno, ¿para qué sirve esto, no? ¿O qué pasa con el caudal que sobra de gasoil que no se inyecta? ¿O quién regula esto? Pues ¿cómo se regula, no? Pues es lo que hay que explicar. ¿Vale? Entonces, tal y como nos dice aquí, la clave de este sistema, sobre todo, son los inyectores. Lo más importante, la pieza más importante son los inyectores, pues son los que realizan la regulación al final, ¿no? Entonces aquí tenéis un esquema y una explicación pequeña, no ligera, ¿no? Una pequeña explicación de cómo funciona un inyector de estos, porque tiene un par de cosas interesantes que hay que controlar, ¿no? Recordar, uno piensa, cuando piensa en un inyector, lo más normal sería, pues, pensar, aquí viene la entrada a alta presión, y yo pongo aquí una válvula, en este caso es una válvula de aguja, que cuando quiero que se abra, pues tiro para arriba de la válvula, ¿no? Y cuando la quiero cerrar, la empujo para abajo, ¿no? Y entonces aquí, pues, al liberar los orificios estos, pues por aquí me sale el combustible, ¿vale? Esto sería lo ideal, ¿no? Cualquier inyector normal, sencillo, de baja presión, pues funcionaría así, ¿no? Pero en el caso de estos sistemas de inyección hay una pega muy importante, y es que por aquí tú tienes el gasoil que te llega a 1000 bares o 2000 bares, ¿no? Hemos dicho. Y entonces tú tienes que abrir la válvula, tirar de esta válvula para arriba y cerrarla, muy rápidamente. Estamos hablando, que el tiempo de inyección es del orden de milisegundos, pocos milisegundos además. ¿Vale? Así que esto, bueno, no es tan fácil, ¿no? Entonces, si aquí arriba, y aquí podéis ver el detalle, aquí arriba de la válvula, ¿no? ¿Cómo voy a estirar de la válvula? Pues, no sé si lo veis aquí tengo una pequeña bobina, un electroimán, entonces cuando yo la magnetizo, pues pum, la válvula me tira para arriba. Atrae, se convierte en un imán, atrae a la válvula y la válvula, sube para arriba, ¿no? Y cuando quiero, cerrarla, pues al contrario, ¿no? Corto la corriente y entonces el muelle me hace bajar la espiga esta, ¿no? La aguja, y me cierra esta válvula. Esto se hace así porque es la mejor manera de controlarlo electrónicamente, ¿no? Con la centralita. Porque recordad que necesitamos mucha precisión, necesitamos hacer la inyección en el momento justo y durante el tiempo justo, ¿no? ¿Vale? Entonces lo hago de esta manera. Pero claro, si yo aquí tengo 2000 bares de presión, que están cerrando 2000 bares, son 20.000 metros, 2000 bares, sí, sí, son 20.000 metros de profundidad. Es la presión que hay a 20.000, que no existe en ningún punto del océano, ¿no? O sea, que es una presión brutal, enorme, ¿no? Suerte que es en una zona muy pequeñita, ¿no? Pero claro, ya me dirás tú cómo, con un imán, cómo voy a ser capaz de levantar esta válvula, ¿no? Y vencer la presión que tengo aquí, de 2000 bares. Esto no es evidente, es- no es fácil, no hay ningún sistema mecánico o electromecánico. Bueno, no hay, sí que hay, pero tal como os lo he explicado, no se podría hacer. Pues dice, bueno, claro, pues si necesito mucha fuerza, estamos hablando de una espiga muy pequeñita, ¿no? Pero claro, mucha fuerza, a lo mejor son 2, 3, 4 kilos de fuerza.
4 kilos de fuerza en una cosa que mide varios milímetros, con una bobina de pocos milímetros, pues ya me dirás cómo lo hacemos, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, sí, pues puedo hacer una fuerza magnética muy grande, ¿no? Pero para hacer una fuerza magnética muy grande, en la bobina, en el electroimán, tengo que meter una corriente muy alta, una intensidad muy elevada. Entonces, claro, pero las bobinas, precisamente por su autoinducción, por la ley de Lenz, no dejan que les metas una corriente muy elevada así tan rápidamente. Entonces, esto era un problema. Por eso no existía este sistema hasta los años 80 o por ahí. 70, 80 fue cuando se empezó a usar. No era tan fácil de hacer esto. ¿Vale? Entonces, la manera de resolverlo es muy ingeniosa. Es un problema de hidráulica, de fluidos. Lo que hacen llegar el combustible a alta presión tanto arriba como aquí debajo. ¿Veis? No sé si se ve. Esta es la parte de arriba y aquí abajo, ¿veis? Aquí llega el conducto a alta presión, y empuja también por aquí abajo. El área sobre la que actúa la alta presión aquí abajo es mucho más pequeña que el área esta de aquí arriba. De manera que al final, esto está calculado, calibrado, ¿no? De manera que al final la diferencia de fuerzas sea ligeramente superior a este, ¿no? Ahora ya no tengo que hacer una fuerza de 4 o 5 kilos, sino que tengo que hacer una fuerza de 100, 200 gramos para elevar la válvula, la aguja esta. ¿eh? Gracias a que aquí abajo también tengo la alta presión. Esto por aquí no circula, esto está cerrado, ¿veis? Aquí esto está cerrando, y entonces aquí siempre queda combustible a alta presión, pero no circula. Entonces, y aún así, otro truco que emplean es que la manera de abrir esto, la manera de abrirlo es también muy ingeniosa, ¿no? En vez de tirar directamente de esto para arriba, lo que hace es subir este pequeño vástago de aquí que libera una bola, una bolita que hay aquí, que esto es una válvula de bola en el fondo, ¿no? Es una bolita que está cerrando este circuito, ¿no? Entonces, cuando yo magnetizo la bobina, me, me levanta el vástago libera la bolita esta, entonces aquí tengo alta presión y aquí tengo baja presión, ¿no? Entonces el combustible se escapa por aquí arriba. Perdón. Al escaparse por aquí arriba el combustible, el gasoil coge aquí una cierta velocidad y vosotros sabéis por Bernoulli que si coge velocidad pierde presión. Entonces aquí arriba pierde un poco de presión respecto de aquí abajo. ¿Vale? Entonces es la propia presión del combustible la que inicia, hace que esta aguja se levante, se eleve, ¿no? y libere la salida del combustible. Bueno, es el efecto combinado de estos dos sistemas, ¿no? O sea, realmente no, la bobina no levanta este vástago, esta aguja de aquí, sino este otro de aquí arriba, ¿no? Y es la presión, la alta presión del combustible la que abre directamente la válvula. Y lo mismo para cerrar. A la hora de cerrar, lo que hacemos es cerrar, veis aquí la tenemos abierta, ¿no? Estirar esto para abajo y entonces llegamos a esta situación, ¿no? Se cierra, se interrumpe el paso por aquí. Cerrar esto no cuesta mucho, porque aquí tengo 2000 bares y aquí tengo 1999. La única diferencia es la pérdida de presión a través de este conducto, de este orificio, que ya está calibrado. Esto no hay nada al azar, todo está súper calculado y súper probado, ¿no? ¿Vale? Entonces, la bobina lo único que tiene que hacer es cerrar este conducto y entonces, sí, entonces ahora aquí la presión aumenta respecto de aquí abajo, que es por donde está inyectando, por aquí abajo, está inyectando, entonces aquí hay menos presión que arriba ahora y el propio gasoil me empuja y me cierra la válvula. Es una
es una virguería esto, ¿no? Entonces, eso sí que está bien que lo sepáis, ¿no? Luego, pues esto todo está implementado y está todo. Esto es muy difícil de reparar un inyector de estos, porque, claro, cualquier pieza es muy compacto, ¿no? Tiene que aguantar mucha presión, entonces esto está muy bien cerrado, muy bien sellado, ¿no? Y tiene materiales que resisten, ¿no? Presión. Entonces, eso de arreglar un muelle de aquí o una bolita de aquí no es viable, no se tiene que cambiar entero el inyector. Una, una modificación que hay sobre estos inyectores son los llamados piezoeléctricos, ¿no? Los inyectores, la válvula electromagnética, estos son los que hemos visto, los inductivos son los que usan las bobinas estas, ¿no? Y esta de aquí, ¿no? El, el piezoeléctrico, sí. En el piezoeléctrico, eh, para, es- el funcionamiento es el mismo, ¿no? Pero para subir y bajar este vástago de aquí, ¿no? Veis que aquí tiene el muelle o la bobina, ¿no? Entonces, en vez de subirlo y bajarlo magnetizando la bobina, lo que hace es que este vástago está hecho con un material piezoeléctrico. Piezoeléctrico quiere decir que cuando yo lo comprimo, cuando se comprime el material, da una señal eléctrica, un voltaje, una tensión, y cuando tú lo traccionas, lo estiras, da otra, ¿no? Y viceversa. Si yo le aplico un voltaje entre sus extremos, el material pues se contrae o se dilata en función de la tensión que yo le pongo. Entonces, la gracia de este sistema es que viene controlado por tensión, no por corriente. En la bobina tengo que meterle una corriente y entonces me encuentro con el problema de la ley de Lenz, ¿no? Que no deja que varíe el flujo magnético y tal y cual, ¿no? Pero en un piezoeléctrico lo único que tengo que hacer es meterle tensión, a alta tensión seguramente, ¿eh? Igual estamos hablando de que igual le tengo que poner 1000 voltios para que esto se contraiga y se expanda lo justo, lo que yo quiero, ¿no? Pero hoy día con la electrónica, con los convertidores de CDC, esto se puede hacer y se puede hacer muy rápidamente y de una manera muy controlada. Y no le afecta la ley de Lenz, porque no hay variación del campo magnético, o casi no hay variación del campo magnético. ¿Vale? Entonces estos sistemas son mucho más fáciles de controlar, más rápidos, más eficaces, más precisos y lógicamente también más caros. Por eso no se usan tanto. Y lo único que cambia es esto, no es cómo se controla este sistema de aquí, es la apertura y cierre de esta válvula de bola. Perdonad. Vale, entonces, por aquí lo tenéis más o menos explicado. En las transparencias de este tema también los tenéis. Allí puede ser interesante que le echéis un vistazo, pero intentar, bueno, intentar entenderlo completamente, pues tiene su qué, ¿no? Aquí tenéis, ¿veis? Inyección electrónica más common rail, estas son las transparencias. Si lo abrimos, a ver. Aquí os explica la bomba de alta, os explica más cosas. Otros tipos de inyectores, más detalles, cosas. El inyector bomba que veremos luego. Esto está bien porque os dice todos los sensores que usa y todos los actuadores que tiene en la centralita, sobre los que se comunican con la centralita. Bomba, el common rail. Bueno, aquí lo tenéis también, ¿veis? El piezoeléctrico y el, y el de
y el que va por bobinas. Bien, lo mismo. Pero a ver si dónde está el common rail aquí. Aquí. Este es el mismo gráfico que tenéis, la misma figura que tenéis allí en los apuntes. La bomba, cómo es, por si os interesa. Entonces, aquí tenéis un detalle de cómo funciona la bomba. Va accionada por una leva, movida por el cigüeñal, como os decía, y entonces lo que sube y baja el pistón es muy, muy poco. Es simplemente la diferencia entre estas posiciones de la leva, entre esta y esta, ¿no? Es muy poco, pero como es un líquido, pues con muy poco movimiento, con muy poca carrera, se consigue una alta presión. Entonces, no sé si nos explica algo más. Bueno, detalles de los sistemas, ¿no? Aquí el inyector, la señal que se le envía al inyector, y aquí es donde, exacto, aquí es donde intenta explicaros esto que yo os he contado, ¿no? De cómo se abre el inyector y cómo se cierra, ¿no? Que son estas gráficas que también tenéis ahí en los apuntes, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando esto es al cerrar, ¿no? Y esto es cuando está abierto, ¿no? Entonces, al levantarse esto por aquí, sube por ahí, pum, y esto, y se libera la válvula. Bueno, más detalles, ¿vale? Lo tenéis por aquí, ¿no? Son los mismos gráficos, quizás con algún detalle más, alguna cosa más. Y son gráficos reales, estos son inyectores reales. Bueno, entonces, volviendo aquí, ya os he explicado esto. Aquí está. Vamos a ver, echar un vistazo ahora al otro sistema que hay, que es el inyector bomba, ¿no? Que también trabaja con esas presiones. Entonces, este sistema lo que hace es suprimir la bomba de alta presión, la que había común a todos, que teníamos aquí, quita esta bomba, quita el rail y lo que hace es la bomba primaria, la de baja presión, lo que hace es alimenta a todos los inyectores y luego cada inyector es el que se genera la alta presión. La principal diferencia, la principal ventaja, a veces es ventaja, a veces es inconveniente, por eso, pero bueno, digamos, la principal diferencia con el sistema Common Rail es que solo hay alta presión en el interior del inyector. Todo el resto del circuito es de baja presión. Tenemos una bomba que alimenta a los inyectores, entonces los inyectores son los que generan la alta presión y los que hacen la inyección. Por eso los inyectores actúan como bomba y por eso se llama inyector bomba. Entonces veis aquí, cada inyector lleva una leva, o sea, hay un árbol de levas solo para los inyectores, en este caso, y mediante este balancín, la leva lo que hace es comprimir el gasoil ha venido por aquí, le ha llegado por aquí, y está aquí, pero ha llegado a baja presión. Entonces, con cada giro del motor, con cada giro del árbol de levas pues aquí se genera la alta presión. En cada ciclo se genera la alta presión, los 2000 bares, pero únicamente en el interior del inyector, ¿no? Y entonces luego el resto es igual, ¿no? La centralita es la que dice si tiene que inyectar o no tiene que inyectar o cuánto tiene que inyectar, y entonces manda la señal a la válvula que abre y cierra, hace el mismo sistema que hemos visto en el otro inyector. Abre o cierra y entonces inyecta, y si no inyecta, el resto del combustible sale a baja presión y se retorna al depósito. Vamos a ver si aquí en las transparencias sale algo más. Aquí lo tenemos, el inyector bomba. Es la gráfica que tenemos aquí. Este es en vez de seguir
de ser inductivo es piezoeléctrico, pero no pasa nada, ¿no? Aquí os dice cómo funciona el sistema piezoeléctrico. Esto no hace falta saberlo, pero esto intenta explicaros pues cómo consigue abrir la válvula con tanta presión, que es básicamente lo que os he contado antes, todo el funcionamiento, ¿no? Es complicado, es complicado. Yo no me atrevo a explicároslo ahora, ¿no? Pero básicamente hace lo mismo, deja abrir el circuito de bypass o no. Y siempre tenemos aquí, en la punta de la aguja, siempre tenemos también alta presión. Cuando se genera la alta presión aquí, la alta presión también se transmite aquí abajo, porque será la única manera de poder abrir y cerrar esto rápidamente. Bueno, entonces si os interesa, os hace gracia, pues podéis mirarlo aquí. Incluso podéis intentar preguntarme algo y yo si puedo os ayudo, pero no es fácil es un sistema hidráulico bastante complejo. Es difícil, pero bueno, aquí lo tenéis más o menos explicado. No sé, quería mirar a ver si os sacaba algún esquema general, pues que aquí todavía está explicándolo, ¿no? Cómo funciona. Aquí cómo se genera la alta presión, pero no hay ningún esquema general de este. Bueno, volvamos. Bueno, la gracia es, con estos sistemas, con esta presión, podemos conseguir llegar hasta 4.000, 5.000 vueltas, y no solo eso, sino que en algunos casos conseguimos incluso lo que se llaman inyecciones múltiples. Es decir, esto ya es ir de sobrado completamente, ¿no? O sea, tengo tanto tiempo y voy tan sobrado con este sistema que puedo elegir hacer una primera inyección, luego una inyección principal y luego al final, cuando ya se está escapando, pues por ejemplo una post-inyección para acabar de quemar o para acabar de empujar el pistón o lo que sea. Esto antes era impensable, ¿no? Porque si ya íbamos justos, ¿no? Para poder inyectarle la cantidad de combustible que necesitaba cada vez, pues imagínate ahora esto de poder jugar y poder hacer primero una, luego otra. Esto se hace no solo gracias a la regulación tan buena, a los sistemas estos que responden tan rápido, sino también ya se juega con la forma de la aguja del inyector, ¿no? La forma que tiene la cabeza, pues hace que primero se abra un poco, luego se abre más de golpe. Hasta eso está trabajado, está estudiado y está rediseñado, ¿no? Para conseguir el tipo de inyección. Las inyecciones estas múltiples que se hagan en el tiempo y en la cantidad que uno quiera. Pero esto ya son, como digo, virguerías realmente. ¿Vale? Entonces, con esto acabaríamos el tema de inyección. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Qué es lo que hay que saber? Pues sobre todo, rasgos generales, cómo funciona la inyección, qué ventajas tiene la inyección, a quién sustituye a la carburación, ¿no? Y cómo ha evolucionado un poco la inyección para conseguir pues eso, que un motor diésel sea capaz de trabajar a 4.000 o 5.000 revoluciones. Ya lo hemos visto, ¿no? Que era con estos sistemas de common rail, de inyector bomba, trabajando a altas presiones, gracias a la electrónica, que también va a altas frecuencias, ¿no? A varios gigahercios, las centralitas y todo esto, ¿no? Todo este sistema. Y luego, y por otro lado, pero en cambio, por otro lado, también hemos conseguido que un gasolina, a ver un momento, también hemos conseguido que el gasolina se comporte o tenga las ventajas del gasoil, ¿no? El diésel, de los diésel, ¿no? Que es, recordar que el diésel tenía el sistema este de que aspiraba siempre todo el aire que podía, ¿no? Con lo cual no hacía falta una mariposa. En el gasolina no es que podamos quitar la mariposa, no la podemos quitar,
pero sí que ya no va a ser tan importante, no va a ser tan crítica, porque yo voy a poder jugar con mezclas, con inyección directa, mezcla estratificada. Y eso me permite, en el ralentí y en en bajo régimen, ¿no? Me va a permitir inyectar poco combustible, menos gasolina, incluso menos de la necesaria para estar en el límite inferior de inflamabilidad, pero con lo que consigo con la mezcla certificada es concentrar esa poca gasolina que he metido alrededor de la bujía y entonces voy a tener suficiente como para que se desarrolle la llama y para mover el motor en esas circunstancias, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, claro, al tener inyección directa, poder meter más gasolina y con la sobrealimentación que luego veremos, bueno, perdón, al poder hacer inyección directa, también lo que gano es que me puedo ahorrar muchos problemas de detonación. Entonces, por ejemplo, yo puedo, yo puedo subir la relación de compresión del motor. Recordad que la relación de compresión en los gasolina no podía ser tan elevada como en los gasoil, como en los diésel, por culpa de las detonaciones, ¿no? Claro, si me entra la mezcla de aire con gasolina y de repente la comprimo mucho, pues puede ser, es muy fácil que aquello empiece a explotar, ¿no? Por sí solo, antes de que salte la chispa, en el adelanto del encendido. Pero si yo tengo inyección directa, entonces puedo esperarme y puedo hacer la inyección varios milisegundos, 2, 3 milisegundos, ya veremos. Esto se tiene que ajustar, se tiene que probar, ¿no? Pero puedo hacer la inyección justo antes del encendido, del adelanto del encendido, y entonces no me detona. No, sino que simplemente no le doy tiempo a que a que detone, ¿no? Sino simplemente ya lo inyecto y directamente se quema, eh, y, y no tengo ese problema, ¿no? Con lo cual consigo un motor con mayor rendimiento, porque tiene mayor relación de compresión, pero a cambio no voy a poder subir tanto de vueltas, ¿no? No voy a poder ir a un régimen muy elevado, porque si no tendría el mismo problema que el gasoil, ¿no? Que tendría que, ostras, es que no tengo tiempo para hacer la inyección, ¿no? Entonces, con estas dos cosas, ¿no? Inyección directa en sistema mezcla estratificada y inyección directa eh, con motores de mayor relación de compresión, pues puedo hacer que el gasolina se parezca al gasoil, al diésel, ¿no? Y al revés, ¿no? El diésel, gracias a estos sistemas de common rail y de inyector bomba, que me permiten subir de vueltas, y gracias a la sobrealimentación que veremos en el siguiente, para el siguiente parcial, ¿no? Pues puedo hacer que el gasoil se parezca, que los diésel se parezcan a los gasolina. Entonces, al final hemos llegado a ese punto en el que hoy día, viendo cómo funciona el motor, a qué régimen funciona, qué repris tiene, ¿no? Exacto, ¿no? Qué aceleración tiene el motor, todo esto, ¿no? Pues viendo sus prestaciones, la cilindrada, incluso todo eso, pues yo no sé si es diésel o gasolina. Pues luego sí, luego evidentemente. Pero yo puedo diseñar un gasoil, un gasolina que funcione casi casi como un gasoil, que tenga las mismas ventajas que el diésel, ¿no? Y un diésel que tenga las mismas ventajas del gasolina. Lo puedo hacer, jugando con todas estas cosas que hemos aprendido. Y eso es lo que hay que saber explicar, ¿no? Y eso es lo que hay que saber razonar, ¿no? Por qué estamos aquí en este punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora si queréis, lo que podemos hacer es os enseño, os echo un vistazo de los eh, de la práctica, ¿no? Del guión de prácticas, ¿no? Que tenemos, y os comento brevemente lo que va a ser la práctica del próximo día y ya está. Entonces, si miramos aquí,
en el Moodle, ¿no? Y miramos lo que tenéis ahora. Práctica 2, aquí. Entonces, esto sí que es igual, recordar que aquí tenéis lo del... Tenéis las fórmulas que ya hemos visto de cómo calcular el caudal máximo de aire, el caudal básico de combustible. Esto lo que había allí al principio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pues lo que veremos allí en el EUS Motor Sport es su motor con su centralita y veremos cómo la controlan. La centralita es esta, centralita Mega Squirt, o por lo menos esta era la que tenían hace 2 años, ¿no? La gracia de estas centralitas, tal como dice aquí, es que es una de código abierto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que permite la utilización de programas y tocar y cambiar parámetros allí, ¿no? Las centralitas que vienen de fábrica con los motores, no te permiten hacer esto. Lo que hacen, o sea, solo la puede tocar el fabricante, solo está autorizado a hacerlo el fabricante y sus talleres autorizados. Los demás no podemos. Incluso el fabricante, pues ya sabéis que a veces la toca incumpliendo la ley, ¿no? Como pasó con el Dieselgate en su día, ¿no? Pero precisamente por eso hoy día esto está muy controlado, ¿no? Las centralitas de los motores estos no las puede tocar más que alguien autorizado, ¿no? Un organismo competente. Porque además se pueden hacer muchas, no solo incumplir las normativas de contaminación y todo esto, sino que ahí puedes hacer muchas trampas, ¿no? Como quitarle el número de kilómetros que lleva, el tiempo que lleva, los problemas que da el motor, etcétera, ¿no? Entonces eso, pues, te podrían vender un vehículo, ¿no? Que no estuviera en condiciones, es simplemente porque han falseado la centralita y entonces no sé si hasta la ITV te la pueden poner ahí. Bueno, ¿vale? Entonces la gracia es ver esto, ¿no? Ver cómo se programa, cómo se maneja con ella, ¿no? Y la centralita eh, también recoge muchos datos de los sensores del motor, ¿no? Y veremos, a ver si nos lo pueden explicar, ¿no? Cómo hace la centralita para calcular la potencia que está dando el motor en cada momento. Porque lo que no tenemos es un medidor de par o un medidor de potencia, ¿no? Pero sabiendo la, la cantidad de combustible que inyecta, y eso lo sabe porque controla el sistema de inyección, y sabiendo las revoluciones a las que va, pues, y la curva característica del motor, que la puede tener grabada, en la centralita puede estimar o puede decirte qué potencia te está dando, ¿no? Y incluso qué caudal de aire está aspirando, si tiene algún problema. Recordar como que para controlar el dosado, que la centralita también tiene que controlar el dosado, ¿no? Entonces lleva la sonda lambda, eh, que es un sensor que le indica si está sobrando oxígeno o no, cuánto oxígeno sobra o no. Entonces, de esta manera, la centralita también puede saber cuánto combustible se está quemando realmente. Aparte, también puede tener algún sensor que te mida el caudal de aire que está entrando, el caudal de combustible que estás inyectando y lo que estás quemando, ¿no? Entonces, de esta manera, la centralita puede estimar todo, puede estimar el par, puede estimar la potencia, etcétera. ¿Vale? Entonces, luego, si tenemos suerte, nos desmontarán un inyector del motor, de la rampa, y le diremos a la centralita que inyecte durante 10 milisegundos o el tiempo que sea, ¿no? Que ellos que consiguen. Recogemos el combustible que ha inyectado y así podemos saber qué caudal es capaz de dar este inyector. Y con esto pues, nos servirá para hacer los cálculos, ¿no? Que será calcular el mapa de inyección. ¿Vale? Entonces, esto es una captura de pantalla. Esto está hecho con este software, con el Tuner Studio, que es uno de los que admite esta centralita, ¿no? Y este software es de libre acceso, ¿no? Entonces podéis
podemos mirar, ¿no? Podemos hacer ver demos, ¿no? De cómo nos indica, ¿veis? Entonces aquí nos dice todos los parámetros que tiene, todos los sensores que tiene, ¿no? Pues pues para las revoluciones, esto no sé qué es. Los pulsos estos a lo mejor es el tiempo que está abierto el inyector, la temperatura del motor, el avance del encendido, el combustible, ¿no? o la carga que tiene. Este es el dosado, la relación de aire, o tiene que ver con el dosado, vaya, no es directamente el dosado, etcétera, ¿no? Bueno, ya nos lo enseñará, ¿no? Y luego incluso la centralita te puede hacer gráficas, con este software puedes sacar gráficas, ¿no? De cómo se ha comportado el motor, de como si fuera casi un banco de pruebas. ¿Vale? Y entonces luego vosotros pues tendréis que coger el Excel, ¿no? Y resolverlo, ¿no? Es realizar, ajustar un mapa de inyección. Esto es lo que todavía no tengo preparado, ¿no? Pero os puedo enseñar el que se hizo el año pasado. ¿Vale? Era de este tipo. Y entonces el año pasado partíamos del mapa de inyección, del tiempo de abertura del inyector en función del grado de carga y las revoluciones y del régimen, ¿no? Y entonces a partir de aquí os pedía que calcularais el dosado y que lo retocarais para que funcionara bien el motor, ¿no? Entonces, básicamente será esto lo que tendréis que hacer ahora, pero estoy pensando que más bien os haré determinar el dosado y luego que me hagáis alguna gráfica o que me razonéis qué dosados habría que cambiar, ¿no? Ya veremos, pero bueno, básicamente esto le podéis echar un vistazo porque seguro que habrá que trabajar con un Excel muy parecido, ¿no? Y habrá que trabajar con estas tablas para hacer los mapas. ¿Vale? Bueno, pues la verdad es que ya he acabado con lo que os tenía que explicar. Y esto de las clases online, pues es lo que tiene, ¿no? Que sacan. Entonces ahora, si tenéis alguna duda o comentario, queréis preguntar alguna cosa, si no, pues quedamos así. El jueves a las 10 podéis ir, ya le podéis echar un vistazo al enunciado de la práctica, incluso al Excel, cuando lo cuelgue, ¿no? Aunque podéis ir trabajando con este, no sea muy. Recordar por parejas, procurar que por lo menos uno de los dos pueda venir el día de la demostración, ¿no? Y bajaremos al L01 sobre las 10:30, yo que sé, nos vemos un momento primero en la clase, comentamos bien la práctica, bajamos al laboratorio, nos hace la demostración, que no sé cuánto durará, y luego ya o seguimos trabajando la práctica en clase o en los ordenadores, cada uno por su cuenta, o lo dejamos ya, ¿no? Eso será lo que haremos. Martes que viene repaso y jueves el examen. ¿Hay que traer algo especial en para la práctica, el guión o...? Sí, bueno, sí, mejor el guión para poder escribir ahí cosas, ¿sabes? Vale, Pero no traeros el móvil para hacer fotos o para grabar aquello, ¿no? Pero no es, porque es muy demostrativa, ¿sabéis? ¿No? O sea, nos enseñarán esto y tal y cual, pero luego el trabajo vuestro es este, ¿no? El de calcularse, ¿no? El de saber interpretar los datos, los mapas. Bueno, pues nada, entonces nos vemos este jueves. Cualquier cosa, pues me avisáis, si no.